La gracia de Dios, segunda parte. Génesis capítulo 3, del verso 3 al 15 y 21. En cuanto el hombre pecó, Dios prometió la venida del Salvador. Hizo esto en palabras del versículo 15 y mediante las ilustraciones en el versículo 21. Después de haber pecado, el hombre trató de cubrirse con obras de sus propias manos. Dios quitó aquello mediante lo cual el hombre trató de cubrirse con sus propias obras y proveyó un abrigo de pieles. Para hacer esto, hubo que sacrificar un animal, con lo que se nos dio una figura directa de que el camino por el cual el hombre habría de ir a Dios, ahora que había pecado, no sería por las obras de su propia virtud, sino por lo que Dios proveería mediante la muerte del Mesías venidero. En Génesis capítulo 4 del verso 3 al 5, indudablemente Dios dijo a Adán y Eva cómo Él quería que adorasen en el futuro, mediante la presentación de un cordero como figura del Mesías que vendría. Abel hizo esto. Caín trató de llegar sobre la base de sus obras. Las gentes antes de Cristo fueron enseñadas a esperar el Mesías que había de venir. Debían poner su fe individual y personal en Él. En Génesis capítulo 12 del 1 al 3, la promesa hecha a Abraham 2000 años antes de la venida de Cristo era doble. Nacional, pero también personal. Las promesas nacionales eran para los judíos. Las promesas espirituales eran y son para todos aquellos que estén en una buena relación con el Mesías prometido. Este Mesías sería humanamente uno de los descendientes de Abraham. En Génesis capítulo 2 del verso 1 al 18, aquí tenemos un vivo cuadro tipológico del Mesías venidero y su obra sustitutoria. Los santos del Antiguo Testamento tenían un concepto mucho más claro de la obra de Cristo del que generalmente nosotros la atribuimos. El versículo 14 de Hebreos capítulo 11 une los acontecimientos de este capítulo, ocurrido 2000 años antes de Cristo, con la futura muerte del Señor 2000 años después. La localidad geográfica mencionada aquí es el lugar donde luego se asentaría Jerusalén, escenario de la muerte de Jesucristo. En Éxodo capítulo 20, versículo 24, después que se dieron los 10 mandamientos, Dios proveyó inmediatamente un camino para acercarse a Él cuando estos mandamientos fueran violados. La construcción del altar anticipaba el hecho de la obra del Mesías que vendría y moriría por nosotros. Ningún hombre ha guardado jamás los 10 mandamientos perfectamente. Todos, pues, necesitamos de la salvación. Isaías capítulo 53, 700 años antes de Cristo, los judíos fueron informados explícitamente de lo concerniente a la obra del Mesías venidero. Incidentalmente, todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento era la figura de la obra del Mesías venidero, de que el Mesías vendría y moriría por nosotros. En Lucas capítulo 2, versículo 25 al 32 y del 36 al 38, el Mesías nació según como estaba profetizado, y cuando siendo niño fue llevado al templo. Simeón le reconoció como el Mesías profetizado por el Antiguo Testamento. Había un pequeño grupo en esos días que tenía su fe personal fijada en el Mesías venidero. Cuando Jesús apareció, estos le reconocieron y le aceptaron como tal. Observen que Ana no solo aceptó a Jesús como el Mesías, a quien ella había estado esperando con ansia durante toda la vida, sino que inmediatamente fue a informar a otros en Jerusalén, quienes también tenían su fe personal fijada en el Mesías venidero. En Romanos capítulo 4, versículo del 1 al 3, declárese específicamente que Abraham, 2000 años antes de Cristo, fue salvado exactamente como nosotros somos salvados por la fe, sin obras. En Romanos capítulo 4, versículo 6 al 8, dice aquí que David también, 1000 años antes de Cristo, fue salvado como nosotros somos salvados por la fe, sin obras. En el tiempo de David, conocían muy bien los 10 mandamientos dados por intermedio de Moisés. Sin embargo, se dice claramente que David fue salvado no solo por obras, sino por la fe. Ningún hombre ha sido salvado jamás por sus obras. La ley
nos condena siempre, porque exige más de lo que nuestras obras pueden realizar. En Romanos capítulo 4, versículo 10 y 11, después que Abraham hubo sido salvado por la fe, fue circuncidado. La circuncisión no le salvó. Fue meramente un signo externo del hecho de que él ya había sido aceptado por Dios solo por la fe. En Romanos capítulo 4, versículo 20, 22 y 25, Abraham fue aceptado por Dios por su fe. Así sucede también con nosotros. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14, mediante la fe, Abraham y nosotros, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, recibimos la misma bendición de Dios. En Gálatas capítulo 3, versículo 24, si todo esto es veredicto, ¿de qué sirve entonces la ley de Dios, los 10 mandamientos y otros mandatos eternos dados por Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento? Dios quiere que mostremos por la ley que somos pecadores para que así veamos nuestra necesidad de aceptar a Cristo como Salvador. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 12, se da una larga lista de algunos que en el Antiguo Testamento tuvieron fe en Dios. Y a nosotros, que tenemos estos ejemplos, se nos indica también tener la fe en Dios, la misma fe, mediante la aceptación de Cristo como nuestro Salvador. Así, a través de las edades, antes de Cristo e igualmente después de Cristo, hay un solo camino de salvación. Todos los hombres han pecado. La salvación solo llega por la fe, sobre la base de la obra acabada de Cristo en favor nuestro.